¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas pueden ver a través de las mentiras mientras otras caen en cualquier engaño? ¿Qué secreto poseen aquellos que nunca son sorprendidos por las artimañas del enemigo? Amados hermanos, hoy el Espíritu Santo me ha llevado a compartir con ustedes una de las verdades más poderosas que Dios puede revelar a sus hijos: el don del discernimiento espiritual. Charles Spurgeon, aquel gran predicador que Dios usó poderosamente en el siglo pasado, solía decir que el discernimiento es como tener ojos espirituales que pueden ver más allá de las apariencias. Era un hombre que poseía esta extraordinaria capacidad de distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre lo que venía de Dios y lo que procedía del enemigo de nuestras almas. Spurgeon entendía que vivimos en un mundo lleno de engaños, donde Satanás se disfraza como ángel de luz, donde falsos maestros predican medias verdades mezcladas con mentiras mortales. Por eso, el discernimiento no es un lujo espiritual, sino una necesidad vital para todo cristiano que desea caminar en la verdad. Las Escrituras nos enseñan en 1 de Juan capítulo 4, versículo 1: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aquí vemos que Dios mismo nos ordena ejercitar el discernimiento. Pero, ¿qué es exactamente el discernimiento espiritual? No es simplemente intuición humana o sabiduría terrenal. Es una capacidad sobrenatural que Dios otorga a sus hijos para percibir la realidad espiritual detrás de las circunstancias visibles. Es la habilidad de distinguir entre la verdad y la mentira, entre lo que edifica y lo que destruye. Imaginen por un momento a un joyero experimentado examinando piedras preciosas. Con solo mirar, puede distinguir entre un diamante auténtico y una imitación brillante. Sus años de experiencia y conocimiento le permiten ver lo que otros no pueden percibir. Así es el cristiano con discernimiento. Puede identificar lo que es genuinamente de Dios. En nuestros días, cuando la confusión reina en muchas iglesias, cuando doctrinas extrañas se presentan con ropaje bíblico, cuando líderes carismáticos cautivan multitudes con mensajes que suenan espirituales, pero carecen de fundamento sólido, el discernimiento se vuelve más necesario que nunca. Spurgeon vivió una época similar. Enfrentó la controversia de la pendiente descendente, donde muchos predicadores comenzaron a cuestionar la autoridad de las Escrituras. Pero él, con discernimiento dado por Dios, pudo mantenerse firme en la verdad y alertar al rebaño sobre los peligros que se acercaban. Este gran predicador solía decir que el discernimiento es como un centinela que vigila las puertas de nuestra alma. Cuando algo falso se acerca, este centinela divino suena la alarma en nuestro espíritu. Spurgeon experimentó esto constantemente en su ministerio, pudiendo identificar errores doctrinales antes de que causaran daño al pueblo de Dios. El apóstol Pablo nos exhorta en 1 de Corintios capítulo 2, versículo 15. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Esta es una promesa poderosa. El cristiano espiritual, lleno del Espíritu Santo, puede discernir todas las cosas. Pero aquí surge una pregunta crucial. ¿Cómo podemos desarrollar este don del discernimiento? ¿Es algo que Dios da solo a unos pocos elegidos o está disponible para todos sus hijos? La respuesta nos llenará de esperanza. Dios desea darnos este regalo, pero requiere de nosotros ciertas condiciones. Primero, debemos estar íntimamente conectados con la palabra de Dios. Hebreos capítulo 5, versículo 14 nos dice: Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Como un músico que afina su instrumento con un diapasón perfecto, nosotros debemos calibrar nuestro discernimiento con las Escrituras. Cuando conocemos profundamente la palabra de Dios, cualquier enseñanza falsa sonará desafinada a nuestros oídos espirituales. La Biblia no es solo un libro de conocimiento, sino el estándar divino por el cual medimos toda revelación. Cada vez que alguien viene con una nueva revelación o una palabra profética, debemos compararla con lo que ya está escrito. Si contradice las Escrituras, podemos estar seguros de que no viene de Dios. Segundo,
necesitamos una vida de oración constante. El discernimiento no viene por estudio académico solamente, sino por comunión íntima con el Espíritu Santo. Es en esos momentos de quietud ante Dios, cuando Él susurra a nuestro corazón las verdades que necesitamos conocer. La oración no es solo pedir cosas a Dios, sino también escuchar su voz. Cuando desarrollamos una relación íntima con nuestro Padre Celestial, comenzamos a conocer su carácter, su naturaleza, su forma de actuar. Esto nos permite reconocer cuando algo no viene de Él. Tercero, debemos mantener un corazón puro y humilde. El orgullo ciega el discernimiento, mientras que la humildad lo agudiza. Cuando nos acercamos a Dios con corazones quebrantados, reconociendo nuestra necesidad, Él nos concede sabiduría. Santiago capítulo 1, versículo 5 nos promete: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Esta sabiduría incluye el discernimiento espiritual. Cuarto, debemos rodearnos de cristianos maduros que también posean este don. Proverbios nos enseña que el hierro se afila con hierro. Cuando convivimos con creyentes que tienen discernimiento desarrollado, nosotros también crecemos en esta área. Quinto, necesitamos experiencia práctica. El discernimiento se desarrolla usándolo. Comenzamos con decisiones pequeñas, pidiendo a Dios que nos ayude a distinguir entre opciones, y gradualmente desarrollamos esta capacidad sobrenatural. Hermanos, en estos tiempos finales, cuando Jesús mismo advirtió que vendrían falsos cristos y falsos profetas, que engañarían, si fuere posible, aún a los escogidos, el discernimiento se convierte en nuestra armadura espiritual más valiosa. Mateo capítulo 24, versículos 23 y 24 nos advierte: «Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos». Observen que Jesús no dice que será imposible engañar a los escogidos, sino que será difícil si fuere posible. Esto significa que incluso los cristianos genuinos pueden ser engañados si no desarrollan el discernimiento espiritual. El discernimiento nos protege no solo de falsas doctrinas, sino también de relaciones tóxicas, decisiones equivocadas, inversiones riesgosas y toda clase de trampas que el enemigo pone en nuestro camino. Cuando poseemos verdadero discernimiento espiritual, podemos percibir las intenciones ocultas detrás de las palabras dulces, podemos detectar la manipulación disfrazada de amor, podemos reconocer cuando alguien usa la palabra de Dios para sus propios intereses. Si has llegado hasta aquí, te invito a suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo estas verdades que transforman vidas. Y si sientes que necesitas restaurar tu intimidad con Dios para desarrollar este discernimiento, tenemos una herramienta especial para ti: nuestro ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Encontrarás el enlace en el primer comentario fijado. En los próximos minutos, exploraremos juntos cómo Dios nos revela las señales infalibles del verdadero discernimiento espiritual y las características distintivas de aquellos que han recibido este don celestial. El verdadero discernimiento espiritual no es una corazonada vaga ni una intuición humana común. Es una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo que opera en nosotros con características muy específicas y reconocibles. Dios, en su infinita sabiduría, nos ha dado señales claras para que podamos distinguir entre el discernimiento auténtico y las imitaciones engañosas que el enemigo presenta. La primera señal del verdadero discernimiento es que siempre está alineado con las Escrituras. Isaías capítulo 8, versículo 20 declara: «A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido». El Espíritu Santo nunca nos dará un discernimiento que contradiga la palabra de Dios. Cuando el discernimiento genuino opera en nosotros, produce una certeza tranquila, no una agitación emocional. Es como una luz suave que ilumina la situación, revelando la verdad sin crear confusión o temor paralizante. Esta paz interior es una marca distintiva de la obra del Espíritu Santo.
Muchas veces confundimos la ansiedad o la preocupación con discernimiento espiritual. Pero hermanos, cuando Dios nos revela algo a través del discernimiento, viene acompañado de su paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses capítulo 4, versículo 7, nos asegura esta promesa divina. La segunda señal es que el discernimiento verdadero siempre busca la gloria de Dios y el bien de otros, nunca nuestro beneficio personal. Cuando recibimos una percepción espiritual genuina, nuestro corazón se llena de compasión por aquellos que están siendo engañados, no de orgullo por nuestra supuesta superioridad espiritual. El discernimiento auténtico produce humildad, no arrogancia. Nos hace conscientes de nuestra dependencia total de Dios y de cuán fácilmente podríamos ser engañados sin su gracia. Esta humildad es completamente opuesta al espíritu de superioridad que caracteriza a los falsos profetas y maestros. La tercera señal del discernimiento genuino es que está acompañado de amor, no de juicio condenatorio. Primera de Corintios capítulo 13 nos enseña que el amor es paciente, bondadoso, no se envanece ni busca lo suyo. Cuando Dios nos da discernimiento sobre una situación o persona, viene envuelto en su amor redentor. Esto significa que cuando percibimos error o engaño a través del discernimiento espiritual, nuestro corazón se duele por la condición espiritual de esas personas. No sentimos satisfacción al descubrir sus errores, sino una carga intercesora por su restauración. La cuarta señal es que el discernimiento verdadero produce acción constructiva, no paralización ni crítica destructiva. Cuando Dios nos revela algo a través del discernimiento, siempre viene con una dirección clara sobre qué hacer con esa revelación. Puede ser interceder, confrontar con amor, alejarse, o buscar ayuda de líderes espirituales maduros. Gálatas capítulo 6, versículo 1 nos instruye: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La quinta señal del discernimiento auténtico es que opera con paciencia divina. Dios no tiene prisa por revelarnos todo de una vez. A menudo, el discernimiento viene gradualmente, como el amanecer que va disipando lentamente las tinieblas de la noche. Esta paciencia divina nos protege de tomar decisiones precipitadas basadas en información parcial. El Señor sabe exactamente cuándo necesitamos cada revelación y nos la da en el momento perfecto, no antes ni después. La sexta señal es que el discernimiento verdadero está confirmado por múltiples testigos espirituales. Deuteronomio capítulo 19, versículo 15 establece el principio de que, por dicho de 2 o de 3 testigos se mantendrá la acusación. Dios honra este principio. En el ámbito espiritual también, cuando recibimos un discernimiento genuino sobre una situación importante, especialmente si involucra confrontar a alguien o tomar decisiones significativas, Dios confirmará esta revelación a través de otros creyentes maduros, circunstancias o múltiples pasajes bíblicos. La séptima señal del discernimiento auténtico es que produce fruto duradero y beneficioso. Mateo capítulo 7, versículo 16 nos enseña: por sus frutos los conoceréis. Cuando actuamos basados en discernimiento genuino, los resultados glorifican a Dios y benefician a su pueblo. Este fruto no siempre es inmediato. A veces, las consecuencias positivas del discernimiento se ven meses o años después. Pero invariablemente, cuando seguimos la dirección del Espíritu Santo, se produce bien duradero en nuestras vidas y en las vidas de otros. La octava señal es que el discernimiento verdadero viene acompañado de valentía santa para actuar conforme a lo revelado. No es cobardía disfrazada de prudencia, sino valor sobrenatural para hacer lo correcto, aunque sea costoso. Esta valentía no es arrogancia humana, sino confianza en Dios. Cuando sabemos que Él nos ha revelado algo, tenemos la seguridad de que también nos dará la gracia para actuar conforme a esa revelación. Daniel es un ejemplo perfecto de esto. Cuando tuvo discernimiento sobre las intenciones del rey y la trampa que le habían tendido, no se acobardó. Siguió orando y confiando en Dios, aún sabiendo las consecuencias.
Su valentía santa fue recompensada con liberación sobrenatural. La novena señal del discernimiento auténtico es que está acompañado de intercesión, no de chisme o crítica. Cuando Dios nos revela las luchas espirituales de otros, es para que intercedamos, no para que hablemos mal de ellos. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2 nos exhorta a hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. El discernimiento nos lleva a nuestras rodillas, no a conversaciones críticas. La décima señal es que el discernimiento verdadero produce una dependencia creciente de Dios, no confianza en nuestra propia habilidad. Cada vez que experimentamos este don divino, nos damos cuenta más profundamente de que sin Él nada podemos hacer. Esta dependencia es hermosa y saludable. Nos mantiene conectados a la vid verdadera, que es Cristo, y nos recuerda que somos pámpanos, que solo pueden dar fruto mientras permanezcan unidos a Él. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 nos recuerda: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Hermanos, estas señales del discernimiento auténtico son como faros en la noche que nos guían hacia la verdad. No son reglas rígidas, sino características fluidas que operan juntas para confirmar la obra genuina del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando comenzamos a experimentar estas señales en nuestro caminar espiritual, podemos tener confianza de que Dios está desarrollando en nosotros este don precioso. Pero también debemos estar alerta a las imitaciones que el enemigo presenta para confundirnos y desviarnos del propósito divino. En los momentos siguientes, examinaremos juntos las características distintivas de aquellos que han desarrollado este don celestial y cómo podemos cultivarlo en nuestras propias vidas para caminar en mayor sabiduría y efectividad espiritual. Ahora que hemos explorado las señales del discernimiento auténtico, debemos examinar con honestidad los obstáculos que impiden que este don divino opere plenamente en nuestras vidas. Como un río cristalino que puede ser enturbado por sedimentos, el discernimiento espiritual puede ser obstaculizado por elementos que muchas veces no reconocemos. El primer obstáculo es el pecado no confesado. El pecado es como una nube densa que se interpone entre nosotros y la luz de Dios. Cuando hay áreas de desobediencia en nuestras vidas, nuestra capacidad de percibir la verdad espiritual se ve gravemente comprometida. Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2, nos declara con claridad: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también distorsiona nuestra percepción espiritual. Es como intentar ver a través de un vidrio empañado. Las formas pueden distinguirse vagamente, pero los detalles importantes se pierden en la neblina de la desobediencia. La amargura y la falta de perdón constituyen el segundo obstáculo devastador. Cuando guardamos resentimientos en nuestro corazón, estos se convierten en filtros tóxicos que colorean todo lo que percibimos. La amargura nos hace ver enemigos donde no los hay y nos ciega ante las verdaderas amenazas espirituales. Hebreos capítulo 12, versículo 15 nos advierte: Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La amargura es como un veneno que se extiende por todo nuestro ser espiritual. Contamina nuestros pensamientos, distorsiona nuestras percepciones y nos hace interpretar las acciones de otros a través del lente de nuestro dolor no sanado. El tercer obstáculo es el orgullo espiritual. Paradójicamente, mientras más crecemos en conocimiento bíblico y experiencia cristiana, mayor es el riesgo de caer en este sutil engaño. El orgullo nos hace creer que nuestras percepciones son siempre correctas y que no necesitamos la confirmación de otros hermanos maduros. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 1 nos recuerda que el conocimiento envanece
pero el amor edifica. Cuando nuestro conocimiento de las cosas espirituales se convierte en motivo de orgullo, perdemos la humildad necesaria para recibir discernimiento genuino de Dios. El orgullo es especialmente peligroso porque se disfraza de espiritualidad. Nos hace pensar que somos más espirituales que otros, que tenemos una conexión especial con Dios, que nuestras revelaciones son superiores. Esta actitud cierra nuestro corazón a la corrección y nos aísla de la comunidad de fe. El cuarto obstáculo es la prisa y la impaciencia. Vivimos en una cultura de gratificación instantánea que ha infectado también nuestra vida espiritual. Queremos respuestas inmediatas de Dios, revelaciones instantáneas, discernimiento al vapor. Pero Dios no opera según nuestros horarios acelerados. Salmo 27, versículo 14, nos enseña: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. La paciencia es una virtud espiritual que debemos cultivar si queremos desarrollar discernimiento auténtico. Cuando tenemos prisa por recibir dirección de Dios, tendemos a interpretar nuestros propios deseos como revelación divina. Confundimos la ansiedad con urgencia espiritual y tomamos decisiones precipitadas que más tarde lamentamos. El quinto obstáculo es el temor al hombre. Cuando nos preocupamos más por la aprobación humana que por agradar a Dios, nuestro discernimiento se ve comprometido. El temor al rechazo, a la crítica o al conflicto puede silenciar la voz del Espíritu Santo en nuestros corazones. Proverbios, capítulo 29, versículo 25 declara: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Este lazo del temor humano nos atrapa en ciclos de complacencia que apagan nuestra sensibilidad espiritual. Muchas veces sabemos en nuestro espíritu que algo no está bien, pero guardamos silencio por temor a las consecuencias. Esto es especialmente común cuando se trata de confrontar errores en líderes respetados o señalar problemas en situaciones populares. El sexto obstáculo es la sobrecarga de información y entretenimiento. Vivimos bombardeados constantemente por estímulos externos, redes sociales, noticias, entretenimiento, ruido constante. Esta sobrecarga sensorial puede ahogar la voz suave del Espíritu Santo. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12, nos relata cómo Dios no se manifestó a Elías en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Para escuchar esta voz delicada, necesitamos momentos de quietud y silencio. La cultura moderna está diseñada para mantenernos constantemente distraídos. Esta distracción no es accidental, es una estrategia del enemigo para impedir que desarrollemos la sensibilidad espiritual necesaria para el discernimiento. El séptimo obstáculo es la dependencia excesiva en la razón humana. Aunque Dios nos ha dado inteligencia y espera que la usemos, existe un punto donde la lógica humana puede convertirse en un obstáculo para la revelación sobrenatural. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 nos instruye claramente: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Cuando intentamos analizar todo desde una perspectiva puramente racional, podemos perder las verdades espirituales que trascienden la lógica humana. El discernimiento opera en un reino que está por encima de nuestro entendimiento natural. El octavo obstáculo es la falta de comunidad espiritual auténtica. Dios no diseñó el discernimiento para que operara en aislamiento. Necesitamos la confirmación, corrección y perspectiva de otros creyentes maduros. Eclesiastés capítulo 4, versículo 12, nos enseña: y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. El discernimiento individual debe ser confirmado por la sabiduría corporativa del cuerpo de Cristo. Cuando nos aislamos de la comunidad de fe, nos volvemos vulnerables al engaño y la interpretación errónea de las impresiones espirituales que recibimos. La sabiduría colectiva de hermanos maduros sirve como filtro y confirmación para nuestras percepciones individuales. El noveno obstáculo es la tradición religiosa que se ha endurecido.
Cuando nuestras tradiciones y formas de hacer las cosas se vuelven más importantes que la dirección fresca del Espíritu Santo, perdemos flexibilidad espiritual. Marcos capítulo 7, versículo 13, nos advierte sobre cómo podemos invalidar la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Las tradiciones no son malas en sí mismas, pero cuando se convierten en cadenas que nos impiden seguir la dirección del Espíritu, se vuelven obstáculos. El 10º obstáculo es la falta de entrenamiento práctico. El discernimiento, como cualquier habilidad espiritual, requiere ejercicio constante para desarrollarse. Hebreos capítulo 5, versículo 14, habla de aquellos que, por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Muchos cristianos esperan desarrollar discernimiento sin practicarlo en situaciones cotidianas, pero Dios nos entrena gradualmente, comenzando con decisiones pequeñas y avanzando hacia revelaciones más complejas. Hermanos, reconocer estos obstáculos es el primer paso para removerlos de nuestras vidas. No debemos desanimarnos si identificamos algunos de estos impedimentos en nuestro caminar espiritual. En su lugar, debemos verlos como oportunidades de crecimiento y áreas donde Dios quiere trabajar en nosotros. La buena noticia es que cada uno de estos obstáculos puede ser superado a través del poder transformador del Espíritu Santo y nuestra cooperación intencional con su obra en nuestras vidas. En los próximos momentos, exploraremos las estrategias prácticas que Dios nos ha dado para cultivar y desarrollar este don precioso del discernimiento en nuestras vidas cotidianas. Después de identificar los obstáculos que impiden el desarrollo del discernimiento espiritual, ahora debemos enfocarnos en las estrategias divinas que Dios ha establecido para cultivar este don precioso en nuestras vidas. Estas no son técnicas humanas, sino principios celestiales que han sido probados a través de los siglos por hombres y mujeres de Dios. La primera estrategia fundamental es el estudio sistemático y meditativo de las Escrituras. No se trata simplemente de leer la Biblia como cualquier otro libro, sino de sumergirse en ella con el corazón abierto y expectante. Josué capítulo 1 versículo 8 declara: «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito». La palabra meditar en el texto hebreo significa literalmente murmurar o susurrar. Es la imagen de una persona que repite constantemente las palabras de Dios, como una vaca que rumia su alimento. Esta meditación profunda impregna nuestra mente con los pensamientos de Dios y calibra nuestro discernimiento según su estándar divino. Cuando meditamos en las Escrituras, no solo adquirimos conocimiento intelectual, sino que permitimos que la palabra transforme nuestra forma de pensar. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos exhorta: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». La segunda estrategia es desarrollar una vida de oración contemplativa y de escucha. Muchos cristianos son expertos en hablar con Dios, pero pocos han aprendido el arte sagrado de escucharlo. El discernimiento se desarrolla en esos momentos silenciosos, donde permitimos que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Primera de Samuel capítulo 3, versículo 10, nos muestra la actitud correcta. «Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel». Entonces Samuel dijo: «Habla porque tu siervo oye». Esta disponibilidad para escuchar es esencial para desarrollar sensibilidad espiritual. La oración contemplativa no se trata de vaciar la mente, sino de enfocarla en Dios y en su palabra. Es un tiempo donde presentamos nuestras preocupaciones ante Él y luego guardamos silencio para recibir su perspectiva sobre nuestras circunstancias. La tercera estrategia es la práctica del ayuno espiritual. El ayuno no es una obra meritoria que impresiona a Dios, sino una disciplina que aumenta nuestra sensibilidad espiritual. Cuando negamos a nuestro cuerpo físico, nuestro espíritu se vuelve más receptivo a las realidades celestiales. Joel, capítulo 2,
Versículo 12 nos llama: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. El ayuno genuino, acompañado de oración y búsqueda de Dios, agudiza nuestra capacidad de discernir su voz. Durante el ayuno, nuestras prioridades se reordenan. Las cosas que normalmente captivan nuestra atención pierden su poder de distracción, y nos volvemos más conscientes de la presencia y dirección de Dios en nuestras vidas. La cuarta estrategia es buscar la mentoría de creyentes maduros que hayan desarrollado discernimiento. Dios ha colocado en su iglesia ancianos, pastores y hermanos experimentados que pueden guiarnos en el desarrollo de esta capacidad espiritual. Proverbios, capítulo 27, versículo 17 nos enseña: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Cuando nos relacionamos íntimamente con personas que poseen discernimiento maduro, inevitablemente crecemos en esta área. Esta mentoría no se trata de dependencia espiritual, sino de aprendizaje humilde. Observamos cómo estos hermanos maduros toman decisiones, cómo evalúan situaciones, cómo responden a diferentes circunstancias, y gradualmente internalizamos estos patrones de sabiduría. La quinta estrategia es la práctica deliberada del discernimiento en situaciones cotidianas. Como cualquier habilidad, el discernimiento se desarrolla usándolo. Comenzamos aplicándolo en decisiones pequeñas y gradualmente avanzamos hacia situaciones más complejas. Hebreos capítulo 5, versículo 14, habla de aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este uso implica práctica intencional y repetida. Podemos ejercitar el discernimiento evaluando enseñanzas que escuchamos, músicas que cantamos, programas que vemos, personas con las que nos relacionamos. En cada situación, preguntamos al Espíritu Santo: ¿qué piensas tú sobre esto? ¿Esto glorifica a Dios? ¿Esto edifica mi alma? La sexta estrategia es mantener un diario espiritual donde registramos las impresiones que recibimos del Espíritu Santo y posteriormente evaluamos su precisión. Esta práctica nos ayuda a reconocer patrones en la forma como Dios nos habla y a distinguir entre nuestros pensamientos y su voz. Habacuc capítulo 2, versículo 2 nos instruye: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Registrar las revelaciones de Dios nos ayuda a procesarlas adecuadamente y a recordar su fidelidad. En este diario podemos anotar sueños significativos, impresiones durante la oración, versículos que cobran vida especial, situaciones donde sentimos la dirección del Espíritu Santo y posteriormente evaluar cómo se desarrollaron los eventos. La séptima estrategia es el cultivo de la sensibilidad al Espíritu Santo a través de la adoración genuina. Cuando entramos en la presencia de Dios con corazones adoradores, nos volvemos más receptivos a su voz y dirección. Juan capítulo 4, versículo 24 declara: Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esta adoración en espíritu nos conecta con las realidades celestiales y agudiza nuestra percepción espiritual. La adoración no se limita a cantar canciones, sino que incluye toda expresión de reverencia y amor hacia Dios. Puede ser a través de la contemplación de su creación, la meditación en sus atributos, o simplemente expresar gratitud por su bondad. La octava estrategia es la búsqueda deliberada de confirmación divina antes de actuar sobre impresiones espirituales importantes. Dios nunca se molesta cuando le pedimos confirmación de algo que creemos haber recibido de Él. Jueces capítulo 6 nos relata cómo Gedeón pidió confirmación divina a través del vellón, y Dios respondió pacientemente a su petición. Aunque no debemos hacer del vellón una práctica regular, el principio de buscar confirmación es válido y sabio. Esta confirmación puede venir a través de versículos bíblicos que cobran vida especial, consejos de hermanos maduros, circunstancias que se alinean o una paz profunda que confirma la dirección recibida. La novena estrategia es el desarrollo de una conciencia aguda del pecado y sus efectos.
Cuanto más sensibles nos volvemos a la presencia del pecado en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea, más desarrollamos la capacidad de discernir entre lo santo y lo profano. Efesios capítulo 5, versículo 10 nos exhorta: comprobando lo que es agradable al Señor. Esta comprobación implica un examen cuidadoso y constante de nuestras motivaciones, acciones y decisiones a la luz de la santidad de Dios. No se trata de volvernos legalistas o excesivamente introspectivos, sino de mantener una sensibilidad santa que nos permita detectar rápidamente cuando algo no está alineado con el carácter de Dios. La 10ª estrategia es la intercesión regular por sabiduría y discernimiento. Santiago capítulo 1, versículo 5 nos promete: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta oración no debe ser ocasional, sino una petición constante en nuestras vidas. Podemos orar específicamente: Señor, concédeme discernimiento para esta situación. Ayúdame a ver con tus ojos. Dame sabiduría para entender lo que realmente está sucediendo aquí. Dios se deleita en responder este tipo de oración porque el discernimiento glorifica su nombre y protege a su pueblo. Cuando pedimos sabiduría con motivos puros, podemos estar seguros de que Él responderá generosamente. Hermanos, estas estrategias no son fórmulas mágicas, sino principios espirituales que requieren aplicación constante y paciente. El desarrollo del discernimiento es un proceso gradual que se extiende a lo largo de toda nuestra vida cristiana. Debemos recordar que el objetivo final no es convertirnos en expertos detectores de errores, sino en instrumentos sensibles en las manos de Dios que puedan ser usados para su gloria y el bien de su pueblo. En los próximos momentos, examinaremos ejemplos bíblicos de hombres y mujeres que demostraron discernimiento extraordinario y las lecciones prácticas que podemos aprender de sus experiencias. Las páginas de las Sagradas Escrituras están llenas de ejemplos extraordinarios de hombres y mujeres que operaron en discernimiento sobrenatural. Estos relatos no son simplemente historias antiguas, sino patrones divinos que nos enseñan cómo funciona este don en situaciones reales y las consecuencias de ejercitarlo o ignorarlo. Comenzamos con Daniel, un joven que demostró discernimiento excepcional desde su juventud. Cuando fue llevado cautivo a Babilonia, inmediatamente discernió que los alimentos del rey contaminarían su pureza espiritual. Daniel capítulo 1 versículo 8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Este no era un simple capricho dietético. Daniel percibió que estos alimentos habían sido ofrecidos a ídolos y que consumirlos comprometería su relación con Dios. Su discernimiento lo llevó a tomar una decisión que parecía insignificante, pero que estableció el fundamento para toda su vida de fidelidad. Más adelante, Daniel demostró discernimiento extraordinario al interpretar los sueños del rey Nabucodonosor. Pero lo más notable es que discernió cuando Dios le estaba revelando la interpretación, versus cuando debía buscar más tiempo en oración. Nunca pretendió tener respuestas cuando no las tenía. La historia de José nos proporciona otro ejemplo poderoso. Desde joven, José recibió sueños proféticos, pero también desarrolló la sabiduría para saber cuándo compartirlos y cuándo guardar silencio. Su experiencia con sus hermanos le enseñó que el timing divino es crucial en el ejercicio del discernimiento. Cuando José interpretó los sueños del copero y del panadero en la prisión, demostró una característica esencial del discernimiento auténtico: la capacidad de distinguir entre diferentes tipos de revelación. Génesis capítulo 40, versículo 8, registra su respuesta: ¿no son de Dios las interpretaciones? José nunca se atribuyó crédito por sus capacidades sobrenaturales. Reconocía que el discernimiento venía de Dios, no de su propia inteligencia. Esta humildad mantuvo su don puro y efectivo a lo largo de su vida. El profeta Samuel presenta un modelo excepcional de cómo desarrollar sensibilidad espiritual desde la niñez. Primera de Samuel capítulo 3 relata cómo aprendió a reconocer la voz de Dios bajo la tutela del sacerdote Elí. Al principio,
Confundió la voz divina con la humana, pero gradualmente desarrolló discernimiento para distinguir entre ambas. Lo notable de Samuel es que su discernimiento se extendía más allá de las revelaciones proféticas. Cuando Israel pidió un rey, Samuel discernió inmediatamente las consecuencias espirituales de esta petición. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 7, registra la respuesta de Dios. Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Samuel no solo escuchó las palabras del pueblo, sino que percibió el corazón rebelde detrás de su petición. Este tipo de discernimiento penetrante es lo que necesitamos desarrollar en nuestros días. El apóstol Pablo demostró discernimiento extraordinario en múltiples ocasiones. En Hechos capítulo 16, versículos 16 al 18, encontramos un ejemplo fascinante. Una muchacha poseída por espíritu de adivinación siguió a Pablo gritando verdades sobre él y su ministerio. ¿Qué podría estar mal con alguien que proclamaba la verdad sobre el Evangelio? Pablo discernió que aunque las palabras eran técnicamente correctas, la fuente era demoníaca y el propósito era contaminar el mensaje del Evangelio. Después de varios días de tolerancia, Pablo se volvió y ordenó al espíritu que saliera. Este relato nos enseña que el discernimiento evalúa no solo el contenido de un mensaje, sino también su fuente y propósito. El enemigo puede usar verdades parciales para lograr propósitos malignos, y necesitamos discernimiento para detectar estas estrategias sutiles. En otra ocasión, Pablo discernió las motivaciones ocultas del mago Elimas en Chipre. Hechos capítulo 13, versículos 8 al 10, relata cómo Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?». Pablo no se dejó engañar por las apariencias externas de Elimas. Discernió el corazón corrupto y las intenciones malévolas detrás de la fachada respetable. Esta capacidad de ver más allá de las máscaras sociales es crucial en nuestro tiempo. La mujer samaritana nos proporciona un ejemplo interesante de cómo el discernimiento puede desarrollarse incluso en personas que han estado alejadas de Dios. Cuando Jesús le habló junto al pozo, ella inmediatamente discernió que él no era un judío común. Juan capítulo 4, versículo 19, registra su percepción. «Señor, me parece que tú eres profeta». Aunque su vida había estado marcada por decisiones equivocadas, su corazón retuvo cierta sensibilidad espiritual que le permitió reconocer la autoridad divina en Jesús. Esto nos enseña que el discernimiento puede ser restaurado incluso después de años de compromiso espiritual. Los discípulos en el camino a Emaús experimentaron un desarrollo gradual del discernimiento. Lucas capítulo 24 relata cómo inicialmente no reconocieron a Jesús resucitado, pero gradualmente sus corazones fueron ardiendo mientras Él les explicaba las Escrituras. El versículo 31 dice: «Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron». Este abrir de ojos espirituales es exactamente lo que sucede cuando Dios desarrolla discernimiento en nosotros. Comenzamos a percibir realidades que antes estaban ocultas. El ejemplo de Bernabé nos muestra discernimiento en acción dentro de la comunidad cristiana. Cuando Pablo se convirtió y los apóstoles desconfiaban de él, Bernabé discernió la autenticidad de su transformación. Hechos capítulo 9, versículo 27 dice: «Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor». Bernabé no se dejó llevar por la reputación pasada de Pablo, ni por los temores de otros. Discernió la obra genuina de Dios en la vida del antiguo perseguidor y tuvo el valor de actuar según esa percepción. Por el contrario, tenemos ejemplos de falta de discernimiento que resultaron en consecuencias devastadoras. Eva en el Edén no discernió las mentiras sutiles de la serpiente. Génesis capítulo 3, versículo 6 dice: «Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría». Eva evaluó la situación solo desde perspectivas naturales, apariencia, gusto y beneficio aparente.
No ejercitó discernimiento espiritual para evaluar las consecuencias eternas de su decisión. Sansón repetidamente falló en ejercitar discernimiento en sus relaciones, especialmente con Dalila. Jueces capítulo 16 relata cómo ella obviamente buscaba descubrir el secreto de su fuerza para traicionarlo, pero él no discernió sus verdaderas intenciones hasta que fue demasiado tarde. El rey Saúl perdió gradualmente su capacidad de discernimiento a medida que se alejaba de Dios. Lo que comenzó como desobediencia menor se desarrolló en una incapacidad total para distinguir entre la dirección divina y sus propios impulsos carnales. David, aunque generalmente demostró buen discernimiento, falló trágicamente en el caso de Betsabé. Segunda de Samuel capítulo 11 muestra cómo la lujuria puede cegar incluso a los hombres más espirituales y llevados a tomar decisiones devastadoras. Estos ejemplos negativos nos enseñan que el discernimiento no es algo que poseemos permanentemente sin mantenimiento. Requiere vigilancia constante, humildad continua y dependencia fresca del Espíritu Santo cada día. El ejemplo más perfecto de discernimiento lo encontramos en Jesús mismo. Los evangelios registran múltiples ocasiones donde él discernió pensamientos ocultos, motivaciones secretas y planes malvados. Lucas capítulo 5 versículo 22 dice: Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿Qué caviláis en vuestros corazones? Jesús nunca fue engañado por apariencias externas. Podía ver el corazón humano con perfecta claridad y respondía no solo a las palabras que escuchaba, sino a las intenciones ocultas detrás de esas palabras. Hermanos, estos ejemplos bíblicos nos muestran que el discernimiento es tanto un don divino como una habilidad desarrollable. Los hombres y mujeres de Dios que lo ejercitaron efectivamente compartían características comunes: humildad, dependencia de Dios, conocimiento de las Escrituras y valor para actuar según lo que percibían. En nuestro próximo segmento, exploraremos las aplicaciones prácticas del discernimiento en las situaciones específicas que enfrentamos en la vida cristiana contemporánea. Ahora que hemos explorado los fundamentos bíblicos del discernimiento espiritual, debemos abordar cómo aplicar este don divino en las situaciones específicas que enfrentamos en nuestra vida cotidiana. El discernimiento no es un lujo espiritual reservado para momentos extraordinarios, sino una necesidad práctica para navegar sabiamente en un mundo lleno de engaños sutiles. En primer lugar, necesitamos discernimiento al evaluar enseñanzas y predicaciones que escuchamos. Vivimos en una época donde abundan los maestros carismáticos que mezclan verdades bíblicas con filosofías humanas, creando híbridos doctrinales que suenan espirituales pero carecen de fundamento sólido. Primera de Juan capítulo 4, versículo 1 nos exhorta: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esta prueba requiere discernimiento activo, no aceptación pasiva de todo lo que escuchamos. Cuando evaluamos una enseñanza, debemos preguntarnos: ¿esta doctrina exalta a Cristo o al hombre? ¿Promueve la dependencia de Dios o la autosuficiencia humana? ¿Está fundamentada en las Escrituras o en experiencias subjetivas? ¿Produce frutos de humildad y santidad o de orgullo y carnalidad? El discernimiento genuino no busca errores insignificantes para criticar, sino que evalúa el corazón y la dirección fundamental de una enseñanza. Algunas doctrinas pueden ser técnicamente correctas, pero presentadas con espíritu equivocado, mientras otras pueden contener verdades parciales envueltas en engaños destructivos. En segundo lugar, necesitamos discernimiento en nuestras relaciones personales. No se trata de volvernos suspicaces o críticos, sino de desarrollar sabiduría para reconocer el carácter auténtico detrás de las palabras y acciones superficiales. Mateo capítulo 7, versículo 16 nos enseña: Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Este principio del fruto nos ayuda a evaluar las relaciones más allá de las primeras impresiones o las palabras persuasivas. El discernimiento en las relaciones nos ayuda a identificar
personas que genuinamente buscan nuestro bien versus aquellas que tienen agendas ocultas, nos permite reconocer cuando alguien está siendo transparente o manipulativo, cuando sus motivaciones son puras o egoístas. Esto es especialmente importante en el matrimonio y las amistades íntimas. Muchos cristianos han sufrido daño emocional y espiritual por no ejercitar discernimiento en sus relaciones más cercanas, permitiendo que personas tóxicas influyan negativamente en sus vidas. En tercer lugar, el discernimiento es crucial al tomar decisiones financieras y profesionales. Vivimos en un mundo donde las oportunidades de inversión fraudulentas y los esquemas de enriquecimiento rápido abundan, muchas veces disfrazados con lenguaje religioso o presentados por personas que profesan fe cristiana. Proverbios, capítulo 14, versículo 15 declara: «El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos». Esta prudencia no es desconfianza pecaminosa, sino sabiduría divina que nos protege de decisiones imprudentes. El discernimiento financiero nos ayuda a distinguir entre oportunidades legítimas y esquemas fraudulentos, entre inversiones sabias e impulsos codiciosos. Nos permite evaluar no solo el potencial de ganancia, sino también las implicaciones éticas y espirituales de nuestras decisiones económicas. En cuarto lugar, necesitamos discernimiento al consumir entretenimiento y medios de comunicación. La cultura moderna bombarda constantemente nuestras mentes con mensajes que pueden parecer inocuos en la superficie, pero que llevan cargas espirituales sutiles. Filipenses capítulo 4, versículo 8 nos instruye: «Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad». El discernimiento nos ayuda a evaluar si lo que estamos viendo, leyendo o escuchando edifica nuestro espíritu o lo contamina. No se trata de volvernos legalistas extremos, sino de desarrollar sensibilidad espiritual para reconocer lo que alimenta nuestra alma versus lo que la debilita. En quinto lugar, el discernimiento es esencial al criar hijos en estos tiempos peligrosos. Los padres cristianos enfrentan desafíos sin precedentes para proteger a sus hijos de influencias destructivas mientras los preparan para ser sal y luz en el mundo. Proverbios capítulo 22, versículo 6 nos promete: «Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él». Esta instrucción requiere discernimiento para saber qué enseñar, cuándo enseñar y cómo adaptar nuestra guía a las necesidades específicas de cada hijo. El discernimiento parental nos ayuda a identificar influencias negativas en la vida de nuestros hijos antes de que causen daño permanente. Nos permite reconocer cuándo sus comportamientos reflejan rebeldía normal del crecimiento versus influencias espirituales más serias. En sexto lugar, necesitamos discernimiento al evaluar oportunidades ministeriales y llamados espirituales. En la iglesia moderna, abundan las invitaciones a participar en diversos ministerios, y no todas provienen de dirección divina genuina. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 33 nos recuerda: «Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz». Cuando evaluamos oportunidades ministeriales, el discernimiento nos ayuda a distinguir entre la dirección clara de Dios y la presión humana o las expectativas sociales. El discernimiento ministerial también nos protege de asumir responsabilidades para las cuales no estamos preparados o llamados, evitando tanto el daño a nosotros mismos como a aquellos a quienes pretendemos servir. En séptimo lugar, el discernimiento es crucial al evaluar experiencias espirituales y fenómenos sobrenaturales. En una época donde abundan las manifestaciones espirituales de diversa naturaleza, necesitamos la capacidad de distinguir entre lo que viene de Dios, lo que es meramente humano y lo que puede ser demoníaco. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 10, menciona específicamente el discernimiento de espíritus como uno de los dones del Espíritu Santo. Este don nos capacita para evaluar la fuente espiritual detrás de diferentes manifestaciones sobrenaturales
El discernimiento en esta área nos protege tanto del escepticismo extremo que rechaza toda obra sobrenatural de Dios, como de la credulidad ingenua que acepta cualquier fenómeno espiritual como divino. En octavo lugar, necesitamos discernimiento al manejar conflictos en la iglesia y la familia. No todos los conflictos son iguales, y la sabiduría divina nos ayuda a distinguir entre disputas menores que requieren paciencia y problemas serios que demandan acción decisiva. Mateo capítulo 18 nos proporciona un modelo para manejar conflictos, pero requiere discernimiento para saber cuándo aplicar cada paso del proceso. Algunas situaciones se resuelven con conversación privada, mientras otras requieren intervención de líderes espirituales. En noveno lugar, el discernimiento es esencial al evaluar nuestras propias motivaciones y decisiones. Jeremías capítulo 17, versículo 9 nos advierte: «Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá?». Necesitamos discernimiento divino para entender nuestros propios corazones. Este autodiscernimiento nos ayuda a reconocer cuándo nuestras decisiones están motivadas por fe versus temor, por amor versus egoísmo, por obediencia versus conveniencia personal. Nos protege del autoengaño y nos mantiene en el camino de la integridad. En décimo lugar, necesitamos discernimiento al evaluar las tendencias culturales y sociales que nos rodean. Vivimos en un tiempo de cambios acelerados, donde valores que una vez fueron universalmente aceptados, ahora son cuestionados, y nuevas filosofías emergen constantemente. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos exhorta: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». Esta transformación requiere discernimiento constante para distinguir entre cambios culturales neutros y tendencias que se oponen a los principios bíblicos. El discernimiento cultural nos ayuda a mantenernos relevantes sin comprometer nuestros valores, a ser influyentes sin ser influenciados negativamente, a permanecer en el mundo sin ser del mundo. Hermanos, estas aplicaciones prácticas del discernimiento no son opcionales en la vida cristiana madura. Son herramientas esenciales que Dios nos ha proporcionado para navegar sabiamente en un mundo complejo y a menudo engañoso. El desarrollo del discernimiento en estas áreas específicas requiere práctica intencional, dependencia constante del Espíritu Santo y la humildad para buscar consejo cuando enfrentamos situaciones que exceden nuestra experiencia. Recordemos que el objetivo del discernimiento no es volvernos críticos o suspicaces, sino sabios y efectivos en nuestro servicio a Dios y amor hacia otros. Es una expresión del amor divino que nos protege y nos capacita para proteger a aquellos que están bajo nuestro cuidado. En nuestro segmento final, consolidaremos todo lo que hemos aprendido y veremos cómo el discernimiento espiritual puede transformar no solo nuestras vidas individuales, sino también nuestras familias, iglesias y comunidades. Amados hermanos, hemos recorrido juntos este camino revelador sobre el poder del discernimiento espiritual que Dios desea otorgar a cada uno de sus hijos. Hemos visto cómo este don divino no es un privilegio reservado para unos pocos, sino una necesidad vital para todo cristiano que desea caminar en sabiduría en estos tiempos peligrosos. El discernimiento auténtico nos capacita para ver más allá de las apariencias, para distinguir entre la verdad y el engaño, para tomar decisiones que honran a Dios y bendicen a otros. Es nuestra defensa espiritual contra las estrategias sutiles del enemigo y nuestra guía hacia la voluntad perfecta de nuestro Padre Celestial. Que el Señor despierte en cada uno de ustedes esta hambre santa por desarrollar discernimiento espiritual. Que sus vidas sean transformadas por este don celestial y que a través de ustedes muchas otras personas sean protegidas y bendecidas. Gracias por acompañarme en este tiempo. Si este mensaje ha tocado su corazón, les invito a suscribirse a nuestro canal, compartir este video y continuar creciendo espiritualmente con los próximos contenidos que aparecerán en su pantalla. También recuerden adquirir nuestro ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios en el primer comentario fijado. Que Dios los bendiga abundantemente.